El Océano Índico es el gran olvidado, y por eso el más peligroso. Aquí no existen temporadas claras, no hay patrones fiables. Mientras otros océanos anuncian sus tormentas con días de antelación, el Índico las fabrica en silencio. De hecho, es el océano con menos boyas meteorológicas del planeta, una extensión gigantesca de agua donde millones de kilómetros cuadrados quedan prácticamente a ciegas. Todo empezó en una región donde casi nadie miraba. Aguas profundas, cálidas y aparentemente estables. En apenas unas horas, la temperatura superficial del mar superó los 30 grados Celsius, un umbral crítico que convierte al océano en combustible puro. Pero lo inquietante no fue el calor, fue que nadie esperaba ese calor allí. Los primeros registros mostraron una perturbación mínima, algo que normalmente se disipa sin consecuencias. Sin embargo, el Índico no funciona como los demás océanos. Aquí, las corrientes monzónicas, los vientos cruzados y la forma cerrada de sus cuencas crean un entorno caótico, perfecto para que una tormenta crezca sin control. En menos de 24 horas, el sistema pasó de irrelevante a preocupante, y en menos de 48 ya era imposible de clasificar. No seguía trayectorias lógicas, no respetaba las reglas clásicas de formación ciclónica. Los meteorólogos comenzaron a usar una palabra poco habitual en informes oficiales: impredecible. El problema del Índico es que muchas de sus tormentas nacen cerca de rutas marítimas críticas. Aquí pasa buena parte del comercio mundial: petróleo, gas, contenedores, pesca industrial. Cuando una tormenta aparece sin aviso, los barcos no tienen tiempo de escapar. No hay puertos cercanos, no hay refugio natural. Y eso es lo que hace al Índico tan letal. No necesita ser el océano más grande, ni el más profundo, ni el más famoso. Le basta con una cosa: sorprender. Porque en el Océano Índico, cuando la tormenta se deja ver, ya es demasiado tarde. Cuando los centros meteorológicos se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya habían perdido la carrera contra el tiempo. La tormenta que pasaría a la historia como la más brutal del Océano Índico no creció de forma normal. Explotó. En apenas 36 horas, la presión central cayó por debajo de los 880 milibares, un valor extremadamente raro en esta cuenca y comparable a los sistemas más violentos jamás registrados en cualquier océano del planeta. Para muchos instrumentos, esa caída fue tan rápida que los modelos dejaron de ser fiables. El tamaño fue otro shock. En su punto máximo, el sistema alcanzó un diámetro superior a los 1.800 kilómetros, generando vientos destructivos a distancias absurdas del centro. No era una tormenta localizada, era un campo de destrucción móvil. Barcos que creían estar lejos del peligro empezaron a sufrir oleaje extremo sin entender por qué. Los vientos sostenidos superaron los 300 kilómetros por hora en capas bajas y medias, con ráfagas aún mayores. A esas velocidades, el aire deja de comportarse como un fluido suave. Se vuelve denso, pesado, capaz de arrancar estructuras metálicas y de formar cascos de acero. No es viento, es impacto continuo. Uno de los datos más inquietantes fue la simetría perfecta del sistema. Satélites mostraron un núcleo compacto, con paredes de nubes extremadamente densas y una convección tan intensa que la tormenta se autoalimentaba incluso cuando atravesaba zonas teóricamente menos favorables. No se debilitaba, se reforzaba. La intensificación fue tan rápida que muchas embarcaciones recibieron avisos desfasados. Lo que en un parte era una tormenta severa, en la realidad ya era un monstruo fuera de escala. En alta mar, esa diferencia de horas equivale a una sentencia. Otro récord silencioso fue la energía acumulada. El índice de energía ciclónica del sistema superó valores históricos del Índico,
manteniendo fuerza extrema durante un periodo anormalmente largo. No fue un golpe breve, fue una presión constante, prolongada, agotadora para cualquier estructura flotante. Los expertos lo dejaron claro después. No fue solo la tormenta más fuerte del Índico. Fue una tormenta que rompió la forma en la que medimos y entendemos estos fenómenos. Y mientras los números seguían subiendo en las pantallas, en la superficie del océano empezaba a gestarse algo aún más peligroso. Un mar capaz de destruir barcos en cuestión de segundos. Cuando llegaron los datos completos de viento, incluso los meteorólogos más veteranos tardaron en creérselos. La tormenta del Índico no solo alcanzó velocidades extremas, las mantuvo. Se registraron vientos sostenidos por encima de los 310 kilómetros por hora durante horas, algo extraordinariamente raro en esta cuenca. No eran ráfagas aisladas, eran verdaderos ríos de aire empujando de forma continua sobre la superficie del océano. Pero el verdadero peligro no estaba solo en la superficie. Los sondeos atmosféricos revelaron corrientes verticales violentísimas, con descensos de aire tan rápidos que actuaban como martillos invisibles. Estos golpes descendentes comprimían el mar de forma brutal, elevando olas en segundos y aplastándolas justo después, creando un entorno totalmente impredecible. A partir de cierto punto, los ingenieros lo saben bien. El viento deja de ser viento. Se convierte en una fuerza estructural. A esas velocidades, el aire ejerce presiones capaces de doblar acero naval, arrancar antenas, colapsar puentes de mando y desintegrar superestructuras. De hecho, algunos sensores anemométricos se destruyeron antes de poder registrar el valor máximo, lo que significa que las cifras reales probablemente fueron mayores. Otro dato inquietante fue la extensión del campo de viento. Las rachas más violentas no estaban concentradas solo alrededor del núcleo. Se extendían a cientos de kilómetros, atrapando embarcaciones que nunca imaginaron estar dentro de la zona crítica. En el Índico no hay escapatoria rápida. El océano es abierto y los puertos están demasiado lejos. Además, la tormenta no se debilitaba de noche. Normalmente, la pérdida de energía solar reduce la intensidad de estos sistemas. Aquí ocurrió lo contrario. El mar seguía liberando calor acumulado, alimentando la maquinaria atmosférica, incluso en la oscuridad total. Los informes posteriores lo confirmaron. Muchos barcos no fallaron por errores humanos. Fallaron porque ninguna estructura flotante estaba diseñada para soportar un castigo así durante tanto tiempo. Y cuando el viento alcanza ese nivel de violencia sostenida, el siguiente paso es inevitable. El océano responde con algo aún más aterrador. Cuando el viento alcanzó su punto máximo, el Índico respondió con una violencia que pocos mares pueden igualar. Aquí no hay grandes archipiélagos que frenen el oleaje. No hay cadenas de islas extensas, ni barreras naturales. El Índico es profundo, abierto y continuo, lo que permite que la energía del viento viaje miles de kilómetros sin disiparse. El resultado fue un mar convertido en una fábrica de olas gigantes. Las boyas que lograron transmitir datos registraron alturas medias superiores a los 20 metros. Algo ya extremo. Pero entre ese caos aparecieron picos aislados, olas solitarias que superaron con creces cualquier previsión. Los análisis posteriores estimaron crestas de más de 35 metros, verdaderos muros de agua moviéndose a una velocidad imposible de esquivar. Lo más peligroso no fue solo la altura, sino la forma. Estas olas no eran largas y progresivas, eran empinadas, casi verticales, producto de vientos cruzados y corrientes comprimidas. En términos náuticos, eran olas asesinas. Levantaban la proa del barco y segundos después
Caían con una fuerza capaz de romper cubiertas y desplazar toneladas de carga. El Índico tiene otro enemigo silencioso: la profundidad extrema. En zonas donde el fondo cae miles de metros, las olas no rompen ni pierden energía. Se mantienen compactas, concentradas, listas para descargar toda su fuerza sobre cualquier estructura flotante. Un barco no lucha contra una ola, lucha contra una pared en movimiento. Algunos impactos registrados equivalieron a decenas de miles de toneladas de presión concentradas en segundos. En esas condiciones, los sistemas de estabilización quedan inutilizados y el timón pierde efecto. El barco se convierte en un objeto a la deriva, esperando el siguiente golpe. Durante horas, el Índico fue un campo sin reglas. No había dirección segura, no había maniobra correcta. Incluso los capitanes con décadas de experiencia admitieron después que nunca habían visto un mar comportarse así. Y mientras esas olas monstruo viajaban sin control, algo empezó a repetirse en los sistemas de seguimiento marítimo, puntos que desaparecían del mapa sin dejar explicación. Lo más perturbador de aquella tormenta no fue la destrucción visible, fue el silencio absoluto. En pleno apogeo del temporal, los sistemas de seguimiento marítimo comenzaron a mostrar algo inquietante. Barcos que dejaban de existir en las pantallas. No había llamadas de auxilio. No había señales de emergencia. No había tiempo para nada. Simplemente un punto en movimiento. Y luego, nada. En condiciones extremas normales, incluso cuando un barco está condenado, suele haber segundos para emitir una alerta automática. Aquí no. La combinación de olas casi verticales y vientos cruzados generó impactos tan rápidos que muchas tripulaciones ni siquiera llegaron a comprender lo que estaba ocurriendo. Algunos cargueros de gran tonelaje desaparecieron en zonas donde, sobre el papel, deberían haber resistido. Barcos diseñados para cruzar océanos durante décadas, con cascos reforzados y tripulaciones experimentadas. Sin embargo, el Índico no dio margen. Una sola ola monstruo, cayendo desde arriba, puede colapsar la superestructura en segundos. Los pocos restos recuperados semanas después mostraban deformaciones inquietantes. Chapas de acero dobladas hacia adentro, como si algo hubiera caído desde el cielo. No eran daños típicos de naufragio progresivo, eran signos de colapso instantáneo. En varios casos, los análisis indicaron que los barcos pudieron haber sido atravesados por una secuencia letal. Primero una ola elevando violentamente la proa, luego otra impactando de costado, y finalmente una tercera cayendo sobre cubierta. Una combinación que anula cualquier posibilidad de corrección. Lo más duro es que muchas de estas pérdidas nunca se investigaron en profundidad. En mitad del Índico, sin testigos y sin restos claros, los informes oficiales se limitan a una frase: pérdida por causas meteorológicas extremas. Un cierre administrativo para tragedias humanas completas. Tripulaciones enteras desaparecieron sin nombre en los titulares. Familias que nunca recibieron una explicación clara, porque cuando el océano decide borrar un barco, no deja pruebas. Y mientras esas desapariciones se acumulaban en silencio, el Índico seguía alterándose por dentro. Porque la tormenta no solo se llevó barcos, cambió el océano durante mucho más tiempo del que nadie imaginó. Cuando el viento empezó a ceder, muchos creyeron que la pesadilla había terminado. En realidad, solo había cambiado de forma. La tormenta dejó algo mucho más difícil de detectar que barcos hundidos: un océano alterado desde dentro. Los primeros datos llegaron semanas después, cuando oceanógrafos analizaron registros de temperatura y corrientes. El Índico ya no se comportaba igual. Normalmente, este océano funciona como un sistema relativamente estable,
condicionado por los monzones. Pero la tormenta actuó como una gigantesca batidora vertical. Mezcló aguas profundas frías con capas superficiales cálidas, en zonas donde ese intercambio no debería producirse. Se detectaron anomalías térmicas de hasta 3,5 grados Celsius en regiones situadas a miles de kilómetros del epicentro. Eso tuvo consecuencias inmediatas. Las grandes corrientes del Índico, como la corriente ecuatorial sur, modificaron su velocidad y trayectoria. Algunas se debilitaron de forma anormal, otras se aceleraron sin causa aparente. Estos cambios alteraron rutas de nutrientes, oxígeno y plancton, afectando directamente a la base de la cadena alimentaria marina. En los meses siguientes, se documentaron desplazamientos masivos de especies. Peces pelágicos aparecieron en zonas donde nunca se habían registrado. Otras especies, clave para la pesca regional, simplemente dejaron de estar presentes. No murieron, migraron buscando condiciones que el océano ya no les ofrecía. El plancton, invisible pero vital, sufrió uno de los mayores impactos. En algunas áreas, la mezcla de nutrientes provocó floraciones explosivas, alterando el equilibrio químico del agua y reduciendo el oxígeno disponible. En otras, ocurrió lo contrario. Zonas muertas temporales donde la vida desapareció durante semanas. La salinidad también cambió. Las lluvias extremas descargaron billones de toneladas de agua dulce, creando capas superficiales menos densas que alteraron la circulación vertical. Esto afecta directamente a la absorción de CO2, al intercambio de calor con la atmósfera y al clima regional. Y hay algo aún más inquietante. Estos cambios no fueron locales. Los modelos climáticos mostraron que la tormenta influyó en patrones atmosféricos posteriores, intensificando lluvias en unas regiones del sur de Asia y prolongando sequías en otras zonas costeras. Un solo evento oceánico tuvo efectos continentales. Los científicos lo dejaron claro en sus informes. No fue solo una tormenta extrema, fue una reconfiguración temporal del Índico. El océano tardó meses en empezar a recuperar su equilibrio, y en algunas zonas nunca volvió exactamente al estado anterior. Porque cuando un sistema tan grande libera tanta energía de golpe, no se limita a pasar, deja cicatrices. Y mientras el Índico intentaba recomponerse en silencio, en tierra firme comenzó otra batalla, la de contar pérdidas que nadie sabía cómo medir. Cuando llegó el momento de poner cifras sobre la mesa, el desastre del Océano Índico se volvió aún más inquietante, porque muchas de las pérdidas nunca aparecieron en ningún informe oficial. El Índico es una de las arterias comerciales más importantes del planeta. Por él circula cerca del 40% del petróleo mundial, además de gas natural, minerales, grano y millones de contenedores cada año. Cuando la tormenta cerró grandes franjas del océano, las rutas marítimas tuvieron que desviarse miles de kilómetros. Cada día de desvío para un superpetrolero supone entre $100,000 y $150,000 adicionales, solo en combustible y operación. Durante más de una semana, decenas de buques permanecieron parados en mar abierto o fondeados a la espera de una ventana segura. Para las grandes navieras, ese tiempo muerto significó decenas de millones en pérdidas acumuladas. Y eso sin contar retrasos en puertos, penalizaciones contractuales y mercancía perecedera arruinada. El sector energético fue uno de los más golpeados. Varias plataformas offshore tuvieron que detener producción de forma preventiva. Otras sufrieron daños estructurales que no se veían desde la superficie, obligando a inspecciones submarinas extremadamente costosas. Cada plataforma inactiva puede perder millones de dólares al día, incluso aunque no haya un solo tornillo roto. La pesca industrial del Índico
sufrió un impacto profundo y prolongado. Flotas enteras regresaron a puerto sin capturas tras gastar semanas de combustible, hielo y provisiones. En algunas regiones, la caída de producción superó el 45% durante toda la temporada, afectando directamente al precio del pescado en mercados de Asia, África y Oriente Medio. Los seguros marítimos entraron en territorio desconocido. Muchas pólizas no contemplaban tormentas de esta magnitud en determinadas zonas del Índico, consideradas de riesgo moderado. Se abrieron litigios complejos, renegociaciones de contratos y pagos parciales que tardaron años en resolverse. Pero hay una parte del impacto económico que no aparece en ninguna estadística: barcos sin seguro, cargamentos no declarados, pesca ilegal, rutas informales. Todo eso quedó fuera de los balances, pero no fuera de la realidad. Para muchas comunidades costeras, las pérdidas fueron totales. Puertos cerrados, infraestructuras dañadas, sistemas de comunicación marítima colapsados. Países con economías muy dependientes del mar tardaron meses en recuperar una actividad mínima. En algunos casos, nunca se volvió al nivel anterior. Al final, los expertos coincidieron en algo incómodo. El problema no fue solo el tamaño de la tormenta, fue que el sistema global no estaba preparado para un evento así en el Índico. Y mientras aseguradoras, gobiernos y empresas intentaban recalcular riesgos, en el mar aún quedaban hombres luchando por regresar a casa. Porque para los pescadores atrapados en aquella tormenta, el dinero era lo último en lo que pensaban. Para los pescadores del Océano Índico, aquella tormenta no fue un fenómeno meteorológico, fue una noche interminable. Muchos de ellos habían salido a faenar días antes, siguiendo patrones normales del monzón. En el Índico, la mayoría de la pesca se hace lejos de la costa, en barcos que no siempre cuentan con la tecnología más avanzada. Cuando el sistema empezó a intensificarse, muchos capitanes no recibieron avisos claros o los recibieron demasiado tarde. Las primeras horas fueron confusas. El viento subió rápido, pero aún parecía manejable. El verdadero terror llegó cuando el mar perdió cualquier tipo de ritmo. No había dirección dominante del oleaje. Las olas llegaban cruzadas, desordenadas, algunas más altas que el propio puente de mando. En esas condiciones, mantener la proa al mar deja de servir. La noche cayó como un golpe. No hubo transición. La visibilidad pasó de mala a inexistente. La lluvia no caía, volaba. El viento arrancaba espuma del mar y la lanzaba contra las caras como arena. Muchos pescadores contaron después que no podían ni abrir los ojos durante segundos seguidos. Los radares comenzaron a fallar, no por avería, sino por saturación. Demasiado ruido, demasiados reflejos, ecos que aparecían y desaparecían. El horizonte dejó de existir. Algunos capitanes navegaron durante horas sin saber si estaban avanzando o girando sobre sí mismos. Durante más de 24 horas continuas, muchas tripulaciones no pudieron descansar. Achicaban agua sin parar, aseguraban redes, cortaban cabos para evitar que el barco quedara atravesado. En barcos pequeños, el agua entraba más rápido de lo que podían sacarla. En los grandes, el peso acumulado empezaba a comprometer la estabilidad. El agotamiento fue el enemigo silencioso. En el Índico, gran parte de las tripulaciones trabajan con dotaciones mínimas. Cuando el cuerpo falla, los errores se multiplican. Un mal paso sobre cubierta, una mano que no responde, un golpe contra una estructura metálica. Cada descuido podía ser fatal. El frío también jugó su papel. Aunque el Índico es cálido, el viento extremo y el agua constante provocaron hipotermia funcional en muchos marineros. Manos rígidas, movimientos lentos, reflejos anulados.
En esas condiciones, incluso ponerse un chaleco salvavidas se vuelve complicado. Hubo tripulaciones que sobrevivieron solo porque dejaron de luchar contra el mar. Apagaron motores para evitar daños mayores y se limitaron a mantener el barco con la proa lo más estable posible, rezando para que ninguna ola los golpeara de costado. Otros no tuvieron esa opción. Cuando la tormenta empezó a alejarse, algunos barcos parecían restos flotantes, sin luces, sin comunicaciones, con cubiertas destrozadas y hombres exhaustos, en estado de shock, incapaces de procesar lo ocurrido. Muchos no sabían cuántas horas habían pasado, otros no recordaban partes enteras de la noche. Después en puerto, muchos pescadores dijeron lo mismo. Habían vivido temporales fuertes antes, pero nunca algo donde el mar pareciera completamente fuera de control. Porque en el Océano Índico, esa noche quedó claro algo que no aparece en los partes meteorológicos. Cuando la tormenta es extrema, la supervivencia depende más de la resistencia humana que de la tecnología. Y mientras esos hombres intentaban recomponerse, los expertos comenzaron a revisar el pasado del Índico, porque no era la primera vez que este océano mostraba su cara más letal. Aunque esta tormenta quedó marcada como la más brutal del Océano Índico, los registros históricos demuestran algo inquietante. El Índico lleva décadas avisando, pero casi nadie le ha prestado atención. Uno de los antecedentes más estremecedores fue el ciclón Bola de 1970, considerado el ciclón tropical más mortal de la historia. No fue el más potente en términos de viento, pero sí el más devastador. Una combinación letal de marejada ciclónica y geografía baja provocó la muerte de más de 300.000 personas en la región del delta del Ganges. El Índico dejó claro que aquí, la destrucción no siempre viene solo del viento. Décadas después, el ciclón Gonu, en 2007, rompió otro mito, que ciertas zonas del Índico eran relativamente seguras. Gonu alcanzó categoría extrema en mar abierto y avanzó hacia regiones que nunca habían estado preparadas para algo así. Omán e Irán sufrieron daños masivos en infraestructuras, puertos y refinerías. Las pérdidas superaron los $4.000 millones, una cifra inédita para la zona. En 2015, el ciclón Chapala sorprendió aún más. Se formó en una región donde los ciclones intensos son raros y alcanzó fuerza extrema antes de tocar tierra en Yemen, un país sin capacidad real de respuesta. Fue uno de los primeros avisos claros de que el Índico estaba empezando a generar tormentas fuera de su patrón histórico. Luego llegó Idai en 2019, uno de los ciclones más destructivos del hemisferio sur. Permaneció activo durante un tiempo anormalmente largo, descargando lluvias históricas y causando inundaciones que se veían desde el espacio. Ciudades enteras quedaron bajo el agua durante semanas. No fue solo una tormenta, fue una crisis humanitaria prolongada. Pero hay tormentas del Índico aún más inquietantes porque no aparecen en titulares. Sistemas que nunca tocaron tierra, pero que alcanzaron tamaños gigantescos en mar abierto. Tormentas que generaron olas de más de 25 y 30 metros, detectadas solo por satélite, sin barcos cerca para contarlo. Sabemos que ocurrieron, pero no sabemos qué se llevaron por delante. Un patrón empieza a repetirse en todos estos casos. Intensificación rápida, tamaños anormalmente grandes, trayectorias impredecibles y una duración superior a la media histórica. Los científicos lo han señalado en varios estudios. El Índico está mostrando un aumento claro en la energía acumulada por tormenta, incluso cuando el número total de ciclones no crece de forma dramática. Es decir, puede haber menos tormentas, pero mucho más peligrosas. Y hay otro dato clave. El Índico es el océano menos estudiado y menos monitorizado de los grandes océanos del planeta.
menos boyas, menos vuelos de reconocimiento, menos margen de error. Eso significa que muchas tormentas extremas del pasado probablemente fueron peores de lo que creemos. Simplemente no había instrumentos para medirlas. Todo esto conduce a una conclusión inquietante. La peor tormenta del Índico no apareció de la nada. Es parte de una línea continua de advertencias. Y cuando un océano empieza a repetir el mismo mensaje durante décadas, la pregunta ya no es qué pasó antes, sino qué está preparando ahora. Hoy la pregunta que más inquieta a los científicos no es si el Océano Índico puede volver a generar una tormenta así, es cuándo. Cuando se analizaron los datos completos de esta tormenta, muchos investigadores llegaron a la misma conclusión. No fue una anomalía aislada, fue un evento perfectamente posible dentro de las condiciones actuales del Índico. Y eso cambia todo. En las últimas décadas, este océano ha absorbido cantidades récord de calor. De hecho, estudios oceanográficos muestran que el Índico se está calentando más rápido que el Atlántico y el Pacífico en algunas capas profundas. Ese detalle es clave, porque el calor acumulado bajo la superficie puede permanecer ahí durante años, invisible, hasta que una perturbación lo libera de golpe. Eso es exactamente lo que ocurrió. La tormenta no se alimentó solo del agua superficial, extrajo energía de capas más profundas gracias a la mezcla vertical extrema que ella misma generó, es decir, creó su propio combustible mientras avanzaba. Este comportamiento rompe uno de los supuestos clásicos de la meteorología tropical. Otro dato alarmante es el aumento de la intensificación rápida en el Índico. Tormentas que pasan de sistemas moderados a ciclones extremos en menos de 24 horas. Esto reduce el margen de reacción a niveles peligrosos, especialmente en una cuenca, donde muchos países costeros y flotas pesqueras no disponen de sistemas avanzados de alerta. Los modelos climáticos actuales indican que las zonas favorables para tormentas severas en el Índico se están expandiendo. Regiones que históricamente eran marginales, ahora muestran temperaturas, humedad y cizalladura compatibles con ciclones extremos. El mapa del riesgo está cambiando, y muy rápido. Además, estas tormentas no actúan de forma aislada. Un solo evento extremo puede alterar patrones atmosféricos durante semanas. Puede reforzar monzones, desplazar lluvias, intensificar sequías o provocar inundaciones lejos de su zona de origen. El Índico tiene una influencia directa sobre más de la mitad de la población mundial a través del clima. La industria marítima ya ha empezado a reaccionar. Nuevas rutas, barcos con estándares más altos, protocolos de evasión más agresivos. Pero incluso con todo eso, hay un límite físico. Ningún diseño naval puede garantizar seguridad frente a olas impredecibles de más de 30 metros, combinadas con vientos que se comportan como impactos sólidos. Y aquí está la parte más incómoda. Muchos de los escenarios futuros más extremos ya no se consideran improbables. Se consideran posibles, incluso plausibles. Los propios científicos lo reconocen en sus informes. Si las condiciones actuales se mantienen, tormentas de este nivel podrían repetirse con mayor frecuencia y algunas podrían superar lo que hasta ahora llamamos la peor. El Océano Índico siempre ha sido peligroso, pero ahora, además, está cargado de energía. Y mientras millones de personas dependen de él para comer, comerciar y sobrevivir, el océano sigue acumulando calor en silencio, esperando la combinación perfecta de factores para liberarlo otra vez. La gran pregunta ya no es si estamos preparados, es si realmente entendemos a qué nos enfrentamos. Porque el Índico no necesita avisar 2 veces, y cuando decide liberar todo lo que ha guardado, la historia demuestra que nadie puede detenerlo.